Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hemos de resumir o, ¿cómo se dice? Vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro estudio de el primer y segundo ángel de Apocalipsis 14. ah, bueno, en esta ocasión veremos el verso 8. Pero para aquellos que no me conocen, yo me llamo Salvador Gómez. Que sean bienvenidos a nuestro estudio. Esperamos que sea de bendición para cada uno como para nosotros aquí. Y bueno, nomás para dar un pequeño recordatorio, lo que hemos estado estudiando, el mensaje previo a este fue el clamor de medianoche. Y la última parte que estudiamos el sábado pasado fue la parte que nos da, am, nos da cuál fue la razón por la cual Dios dio ese mensaje, el clamor de medianoche. Nos dimos cuenta que era la obra final, ¿verdad? Sí. Para poder recibir el mensaje presente, que es el segundo ángel. En Apocalipsis 14, verso 8, nos dice de esta manera: y otro ángel le siguió, o sea que le siguió al primero. Y otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, por, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Entonces ahora vamos a ver qué significa esto. Vamos a verlo de una forma detallada, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, número uno, aquí tenemos la primera vez que es mencionado, vemos la caída de Babel en Génesis capítulo 11. Ahí vemos que se está construyendo la torre de Babel. Y en ese evento vemos que Dios deshizo esa obra por medio de la confusión de lenguas, ¿sí? En aquel entonces tenían solamente una lengua, un lenguaje, ¿verdad? Y ellos construyendo esa torre, ¿verdad? Hablaban todos en ese idioma. Y cuando Dios vio esta obra que se estaba haciendo, y dicho sea de paso, se hizo porque no confiaron en la promesa de Dios a Noé, que jamás habría otra lluvia para hundir al mundo entero. Entonces, estas personas, por no confiar en Dios, por no confiar en lo que Dios había dicho, dijeron: para salvarnos de otra inundación global, vayamos haciendo esta gran torre. Esta torre llegaba, dice, hasta lo más alto del cielo. Y fue la manera como ellos pensaban escaparse otro diluvio universal. Entonces, al estar construyendo, Dios dijo: vamos a confundir sus lenguas. Ya ahí es donde vemos que entra en el mundo diversas lenguas, diferentes idiomas. Entonces, en esa construcción, cuando decían: pásenme el martillo, ya no entendían lo que el otro le estaba pidiendo. En vez de un martillo le daban un clavo, ¿verdad? O en vez del serrucho le daban ahí sí le daban el martillo. Entonces así fue como Dios detuvo esa
obra. Ya no podían completar la torre. Y además, Dios mismo hizo caer rayos del cielo para deshacer ese torre. Entonces, de esa manera, Babel cae, la torre cae, ¿verdad? La obra que hicieron cae, pero nota, Babel es confusión de lenguas. Ahí tenemos por lo menos la primera parte de la palabra Babilonia, es donde se derriba esa en la definición. ¿Sí? Muy bien. Dice, la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Entonces, hay dos formas ah, que, que encontramos para definir qué es Babilonia. Dice que las religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia. Entonces, ¿qué es figura? Es un símbolo, ¿verdad? Es lo que significa la palabra figura. Es figura o símbolo que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. ¿Ok? Entonces, en cuanto a esa mujer impura, esa es la que representa a Babilonia, porque Babilonia es confusión, ¿verdad? Ok. Número 2. La caída de Babilonia en 538 antes de Cristo. Estamos hablando de los tiempos de Daniel, ¿verdad? Ustedes recuerdan el capítulo 5, se escribió estas palabras en la pared y el rey se espantó, ¿verdad? De gran manera cuando se vio la mano misteriosa que comenzó a escribir. Decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es lo que decía, pero no entendía qué es lo que significaba esas palabras. Nota lo que dice. Aquella última noche de loca insensatez, Belsasar era el rey en ese tiempo, ya no era Nabucodonosor, más bien era como su nieto. Dice, y sus señores habían colmado la medida de su culpabilidad y de la que incumbía al reino caldeo. Ya no podía la mano refrenadora de Dios desviar el mal que los amenazaba. Mediante múltiples providencias, Dios había procurado enseñarles a reverenciar su ley. Había declarado acerca de aquellos cuyos juicio llegaba ahora hasta el cielo. Dice la palabra de Dios, curamos a Babilonia y no ha sanado a causa de la extraña perversidad del corazón humano. Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia irrevocable. Belsasar iba a caer y su reino iba a ser traspasado a otras manos. ¿Ok? Entonces aquí vemos que la copa de Babilonia había llegado a su culminación. Entonces Dios estaba juzgando, ¿verdad? Ese reino. Y como
no se arrepintió este rey, no, es más, en vez de arrepentirse, nos da a entender que él sabía, él ya tenía conocimiento acerca de la historia, acerca de su ah, abuelo, Nabucodonosor. Y aunque sabía todo esto, no le hizo caso, más bien hizo peor que su abuelo en tomar las copas, los utensilios sagrados del santuario de Dios para sus propios fines. Y esto es lo que causó que esa copa se llenara y cayó Babilonia de esta manera. Vamos a seguir leyendo. El profeta recordó primero a Belsasar asuntos que le eran familiares, pero que no le habían enseñado la lección de humildad que podría haberle salvado. Habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída y de cómo el Señor había obrado con él, del dominio y la gloria que se le habían concedido, así como del castigo divino que mereció su orgullo y del subsiguiente reconocimiento que había expresado acerca del poder y la misericordia de Dios de Israel. Después, en palabras audaces y enfáticas, reprendió al Belsasar por su gran impiedad. Hizo resaltar el pecado del rey y le señaló las lecciones que podría haber aprendido, pero que no aprendió. Belsasar no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni, ni prestado atención, fíjate, ni prestado atención a las advertencias que le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Se le había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado atención. Y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión. Entonces, ¿por qué fue que cayó Babilonia? Por su rebelión, por no hacerle caso, por no prestar atención a la palabra de Dios, por no obedecer a Dios. Sigue diciendo, declaró el profeta, y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. ¿eh? Sabiendo todo esto, se refiere a todo lo que le pasó a su abuelo, ¿verdad? Cuando se enorgulleció, ¿eh? Su corazón, de tal manera que dijo, ¿quién no fui yo que establecí este gran reino? Y al decir estas palabras, Dios se le había manifestado al rey en un sueño para avisarle de que esto era su peligro, de que se podía llenar de orgullo y si él lo hacía, ¿qué iba a ser el castigo? Se le iba a dar un corazón de bestia, de bestia. Así dice, de bestia, y que iba a estar entre las bestias comiendo como si fuera una bestia. ¿Ok? Y dicho y hecho, eso es lo que vemos en el capítulo 5. Digo, perdón, el capítulo 4. Aquí vemos el nieto, ¿verdad? Sí. Sabiendo todo esto, antes contra el Señor del cielo te
ensoberbecido. Y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, o sea, de la casa de Dios. Y tú y tus príncipes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Entonces aquí vemos una mezcla de verdad y error. ¿Ah? La verdad era las copas. Ahí tenemos, tienen su significado. ¿Para qué era? Para el santuario, para llevar a cabo las ordenanzas, las fiestas adentro del santuario. Él las usó para sus Uso personal y su de sus fiestas. ajá, entonces era como Profanando. profanación de los utensilios sagrados. Sí, ¿Verdad? Y dice, bebiste vino. Está ahí, está hablando de alcohol, no es vino de jugo de uva. ¿Verdad? Aquí es jugo fermentado, vino. Dice, bebiste vino en ellos. De más de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyas son todos tus caminos. Nunca honraste, o sea, que nunca honró al Dios verdadero, sabiendo todo esto, ¿verdad? Entonces, de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Eso está en el libro de Daniel. Sí, no, bueno, aquí lo está citando, pero estamos leyendo de Profetas y Reyes, escrito por la hermana White. ¿Ok? Ahí está la página y la referencia. Ok. Aquí vemos el antitipo, ¿verdad? Porque lo que acabamos de leer era el tipo, ¿sí? Ahí tenemos en el Antiguo Testamento, recuerda lo que habíamos estudiado, que en el Antiguo Testamento encontramos el tipo, que es la figura. Aquí está el cumplimiento de lo que se escribió en en el Antiguo Testamento. Nota Apocalipsis 17, versos 1 en adelante. Dice, y vino uno de los 7 ángeles. Ahora vamos a ver esa mujer de la cual nos habló en la primera cita. Dice, vino una de las 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera. ¿Ok? Entonces aquí, número 1, condenación ¿de quién? De la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y sabemos que ese es un símbolo porque está sentada sobre muchas aguas. Si vemos el verso 15, lo cual no lo vamos a ver en este momento, esas muchas aguas representan a multitudes, a diferentes lenguas, tribus, ¿verdad? Sobre muchos pueblos, ella está sentada. ¿Ok? Reina sobre muchos. Dice verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Entonces, ¿por qué es una gran ramera? Porque ella ha fornicado y esta fornicación es una fornicación espiritual. Estamos hablando de Babilonia espiritual, ¿verdad? Pero aquí tenemos el cumplimiento, ha fornicado con los reyes de la tierra. Por eso es que es una ramera. Dice, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces aquí tenemos, hay embriaguez y es con vino. Entonces en la Biblia encontramos que el vino espiritual es falsas doctrinas.
Eso Es significa lo que en el significa Viejo Testamento. en el Viejo Testamento, en el libro de Isaías. Ahí encontramos que el error, las doctrinas falsas son las que causan embriaguez espiritual. ¿Ok? Dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, de esta manera, fornica con los reyes de la tierra, dándoles este vino, ¿ya? Así como Babilonia, la cual acabamos de leer. Ahora, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Ok, el desierto es un lugar que muy no es poblado, ¿verdad? No hay mucha gente allí. Entonces, en el espíritu se le llevó en el espíritu al desierto, un lugar desolado, un lugar solo, solitario. Y dice, y vi una mujer, ya sabemos que la mujer es una iglesia, y dice, está sentada sobre una bestia. Y sabemos que una bestia es una nación, un reino, ¿verdad? Dice, está sentada sobre una bestia escarlata, Escarlata roja, llena de nombres de blasfemias. ¿Ok? Entonces, la bestia tiene nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? Esta bestia va a ser la misma bestia que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Esta misma bestia podemos encontrar en la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, ¿verdad? Aquí lo podemos ver también para que si lo pueden, no sé si están en, en vista de todo lo que están aquí, pero bueno, tenemos esta y hay otra acá. Pero si quieren ver la mujer, aquí está. Ajá. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Sigamos en el verso 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz. Ahí tiene una copa, un cáliz de oro llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Entonces ahí tenemos lo mismo que leímos en el verso 2, pero con más detalle. Ahora nos dice que de lo que está embriagada, ese vino de su fornicación, es ese cáliz de oro lleno de abominaciones. Y sí sabemos qué significa la palabra abominaciones, ¿verdad? Una abominación es algo que es detestable, que a Dios no le gusta para nada. Eso es una abominación. Dice que ese cáliz está lleno de eso, que ¿El son cáliz era una copa? una copa. Ajá. Dice un cáliz de oro lleno de abominaciones. Abominación. Y si se ven aquí en la gráfica, aquí tiene su copa. ¿Ya? Oh, sí. Ahí lo tiene. Bueno, sabemos que ese vino lleno de abominaciones, son las doctrinas abominables de esta mujer, de esta iglesia. Está borracha de ese vino y, y causa embriagar a las naciones con esas falsas doctrinas. ¿Ah? Hace beber a todos de esas falsas doctrinas. Dice, y de la suciedad de su fornicación. Verso 5, y en su frente un nombre escrito, nota cómo se llama. Tiene este nombre en su frente. Misterio. Babilonia la Grande. Ahora, la parte que sigue es muy importante. Dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, nota. Misterio Babilonia la Grande. O sea,
no hay otra como esta, dice, y aparte de eso es la madre de las rameras. Entonces, si es madre, quiere decir que hijos tiene hijas. o hijas. Sí, porque es madre de las, Ramera. Oh, sí, de ¿sí? las hijas, sí. ¿Ok? Entonces hay otras rameras que le pertenecen, ¿sí? De las Ok, entonces tomemos eso en cuenta. Vamos a seguir leyendo verso 6. Y vi a la mujer embriagada, aparte de que está embriagada con esas falsas doctrinas, dice aquí en el verso 6, vi a la mujer embriagada, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces aquí ya nos está dando más detalles acerca de esta mujer. Nos está diciendo que hubo un periodo en el tiempo, en la historia, que esta mujer hizo sangrar a los santos y hizo sangrar a los mártires de Jesús, o sea, los mató. Y solamente hay una iglesia que se puede reconocer en la historia que tiene estos detalles y ya la estudiamos, ¿verdad? Y esa iglesia surge, es Roma papal en el año 538. Interesante porque la caída de Babilonia fue en ese año también, pero antes de Cristo, ¿verdad? Esta es después de Cristo. 538 es cuando se establece esta iglesia y comienza, nos dice la palabra de Dios, a perseguir a los santos y hizo a mártires durante ese tiempo por 1260 años. Por 1200. 1260 años. Fíjate, Todo ese tiempo. todavía, ¿no? Creo que todavía hay lugares Si donde pudiera, pues lo haría, ¿verdad? Pero no puede. Pero eso es el plan. Ahora, eso lo veremos más adelante. Ahora, sigue diciendo, ¿verdad? Embriagada de esta sangre, ¿verdad? Es mucha sangre. sí, De tanta la sangre de sangre. los mártires de Jesús. Y es interesante porque ella se dice cristiana, ¿verdad? Sin embargo, mató a los seguidores de Jesús. Dice, y cuando la vi, dice Juan, quedé Quedé maravillado, con gran asombro. Nota lo que dice aquí. Esto se tomó de el libro Conflicto de los Siglos, página 380. Dice, el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. En Apocalipsis 12 se habla acerca de una iglesia pura, ¿verdad? Dice que esta mujer está, este, vestida del sol, dice que está parada sobre la luna, una corona de 12 estrellas. Esta es la iglesia pura, pues esa misma iglesia es la que se ve otra vez en el capítulo 17. Una vez fue pura, pero ¿qué pasó? Le dio la espalda a Dios. Se convirtió en una gran ramera. Pues de la misma manera, esta iglesia o las iglesias que se están mencionando en la caída de Babilonia de Apocalipsis 14, verso 8, nos dice que estas se debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. se corrompieron. Se corrompieron. ¿Cómo? Sigue diciendo, en vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, o sea, sigue después, ¿no? Primero es el aviso del juicio, el juicio es llegado, después sigue este mensaje de la caída de Babilonia, sigue diciendo,
debe ser proclamado en los últimos días. ¿Y cuándo son los últimos días? Comienza en el año 1798, el tiempo del fin, ¿verdad? Ahí es donde comienza. Dice, no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, porque muchos llegan a esa conclusión. Ujú. Dice, pero no solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos, ¿verdad? Sí. Los reformadores, eso era lo que estaban anunciando, los protestantes, que esta iglesia, la iglesia católica romana, es una iglesia caída. Esa es la Babilonia, la cual se menciona en Apocalipsis 17. Sigue diciendo, además, en el capítulo 18 de Apocalipsis exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia, ¿verdad? Porque Apocalipsis 18 ah, es es una cita bíblica que se ah, cumple en nuestros días. Ajá. ¿Sí me explico? En Ok. nuestros días, En estos en tiempos. estos tiempos, ¿verdad? Porque Ok. aún, si allí dice, según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Es una pregunta. Sí. Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Protestante. Entonces, dice ella, dice la señora White, que la mayoría del pueblo de Dios ahí todavía está en esas iglesias protestantes. Son los cuales tenemos que alcanzar con este mensaje. Los, se me hace muy sorprendente. Ni siquiera nos dice que están en la iglesia adventista. En De la protestante, parte, dice. la mayor parte de los discípulos de Cristo se encuentran en las iglesias Que profesa. protestantes, que profesan la Que fe protestante. protestante. Pues todos los protestantes son los que se dicen cristianos, ¿no? Todos los protestantes son los que se dicen cristianos, pero recuerda que la iglesia adventista se distinguió después de 1844. ¿Ok? Entonces aquí, hablando del futuro, ella ve al pueblo de Dios, en la mayor parte del pueblo de Dios se encuentran en esas iglesias. Y ha de ser por algo, eso lo vamos a estudiar más adelante. Sigue diciendo, el Señor por medio de sus ministros había sacudido al mundo con el mensaje, la hora de su juicio ha llegado. Un mensaje con el cual todas las personas que lo profesaban pudieran haberse unido si querían. Este fue el primer llamado a la cena de las bodas, hablando de las vírgenes, ¿verdad? Fueron los primeros que fueron llamados a esa boda. Se había dado a los convidados, Lucas 14:17, Ujú. siendo que esta invitación fue rechazada con diversas excusas, se dio una segunda invitación que corresponde al mensaje del segundo ángel, Lucas 14:21, Apocalipsis 14:8. Con este llamado, Dios separó a un pueblo para que saliera hasta el fin del tiempo con la luz progresiva De de su su verdad. verdad. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el segundo llamado, ¿verdad? Y este segundo llamado es el mensaje, Babilonia ha caído.
ha caído y la razón por la cual se da, nos dice allí, ¿verdad? Con este llamado, Dios separó un pueblo para que saliera hasta el fin del tiempo con la luz progresiva de su verdad. Esta era la razón por la cual Dios llamó a salir su pueblo de esas iglesias. ¿De cuáles iglesias? De las iglesias protestantes. ¿Ok? Eso fue el llamado y la razón por la cual Dios los llamó, para que ellos puedan seguir avanzando en la luz que Dios les estaba dando. Sigue diciendo, el segundo mensaje, el que sigue el clamor de la hora del juicio, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el segundo llamado a la cena dice, vayan pronto a las plazas y a las calles de la ciudad. O sea, ahí vemos un paralelo, ¿sí lo ven? Sí. La gran ciudad, y aquí dice, a las plazas y las calles y la ciudad, y traigan aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En cada uno de estos pasajes del pueblo profeso de Dios es llamado a una ciudad con sus credos conflictivos y confusos. Son llamados Babilonia. Babilonia. ¿Ok? ¿Ok? Leyendo del mismo libro, estamos leyendo el libro de Juan Loughborough, Gran Movimiento Adventista. Dice, en su discurso a la iglesia de Sardis, ahí estamos hablando de Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Hablando a esta iglesia, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis parece haber salido de la reforma. ¿Y cuál es la reforma? Los protestantes, la era de Lutero, Por ese tiempo ajá, que durante ese tiempo. Después, dice, del periodo oscuro de la obra de Jezabel. ¿Ok? Y Jezabel aquí representa la iglesia católica, como ahí dice. Oiga, Esa es. Dice la iglesia apóstata, iglesia católica romana. Se le dice a la iglesia de Sardis que había sido una iglesia viva, pero cuando oyó y rechazó, ¿qué? ¿Recuerda lo que pasó con Babilonia? sí, Él oyó, ¿verdad? Belsasar oyó, pero ¿qué pasó? Lo rechazó, ¿verdad? rechazó el mensaje Aquí de también dice, pero oyó y rechazó la doctrina de la venida del Señor, se colocó donde sería tomado por, Dios. así como a Babilonia, ¿verdad? De la misma manera, por ese evento como por un ladrón en la noche. Así dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 al 5. Será la condición de los que clamarán paz y seguridad. Cuando la venida del Señor está cerca, los que siguen la luz de la verdad son llamados hijos del día. Y el Señor no vendrá sobre ellos como un Claro. ladrón, ¿verdad? Y eso tiene mucho sentido porque los hijos de luz están en la luz Ujú. y no vienen las cosas como sorpresa. Pero los que están en oscuridad no saben lo que viene, No no saben saben nada dónde van a de ellos. caer, ¿verdad? Dicen que están bien como están. Sí, sigue diciendo, en su descripción profética de las 7 iglesias, vemos
que la caída de la iglesia de Sardis sigue la de Filadelfia, o como se nombra, lo indica, del amor fraternal. Eso es lo que significa Filadelfia. Así eran realmente los 50,000 creyentes quienes por el mensaje del segundo ángel salieron de las diversas iglesias y se unieron en un lazo del amor fraternal sobre la gran verdad cardinal del advenimiento inmediato de Cristo. ¿Ok? ¿De dónde salieron? Dice, ah, así eran realmente los 50,000 creyentes quienes, por el mensaje del segundo ángel, salieron de las diversas iglesias protestantes, ¿verdad? De Sardis, de ahí salieron. Esa se convirtió en Babilonia, ¿ok? Esas iglesias protestantes, por rechazar el mensaje que ya estudiamos, el primer ángel, ¿verdad? Por rechazar toda esa verdad, llegaron a ser Babilonia. O sea, ellos eran protestantes, Eran protestantes, sí. venían de la verdad Eran de la verdad, sí. y rechazaron del mensaje del ángel. Exactamente, exactamente. Por eso es que se le dice a Sardis, recuerda de lo que has escuchado y arrepiéntate, ¿verdad? Él se tenía que recordar de las verdades que ya había recibido, ¿verdad? Pero no, en vez de recordar, se olvidó y cayó como Babilonia. Y eso es el fin de nuestro estudio por hoy. Te agradecemos por estar con nosotros durante este día. Que Dios les bendiga y hasta el próximo, ah, la próxima vez que lleguemos a estudiar esto. Recuerden, hemos estudiado hasta ahorita la caída de Babilonia moderna. Esa es la iglesia ah, de los protestantes en los años 1844. Ok, vamos a seguir avanzando en cuanto a este mensaje. Vamos a ver cómo es que ese mensaje se dio, quién lo dio y, y bueno, qué es lo que sigue, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Pasen feliz sábado.